Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En el primer episodio hicimos la primera aproximación al tema de la identidad de género, explorando sus bases teóricas y cómo algunas corrientes psicológicas intentan explicarla. Así es, en esta primera parte presentamos de manera general las perspectivas innatistas y conductistas, reconociendo que la identidad de género es un fenómeno complejo que involucra tanto factores biológicos como sociales. Y hoy vamos a retomar la conversación para profundizar ambos enfoques. Vamos a desarrollar argumentos científicos que van a respaldar lo innato, que asegura que la identidad de género tiene un origen biológico, y lo conductista, que asegura que la identidad de género se forma por el aprendizaje y la interacción social. Exactamente, así que comencemos revisando primero los fundamentos biológicos para luego pasar a lo social. Desde la perspectiva innatista, la identidad de género está influenciada por factores biológicos que actúan antes del nacimiento. Las hormonas prenatales como la testosterona y los andrógenos participan en la organización del cerebro y en la diferenciación sexual. Esta teoría, conocida como la hipótesis organizacional, plantea que las variaciones hormonales durante el desarrollo fetal modifican las estructuras cerebrales y luego influyen en la autopercepción e identidad. Por ejemplo, estudios en neurobiología muestran que a niveles más altos o más bajos de testosterona durante el desarrollo prenatal pueden influir en la forma en que se establecen las conexiones neuronales relacionadas con la identidad sexual. Por ejemplo, Swan y García Falgueras 2009 respaldan esta visión al identificar diferencias estructurales en el hipotálamo, una región del cerebro relacionada con la conducta sexual antes incluso del nacimiento. Esto sugiere que la identidad de género no surge únicamente de la crianza o la cultura, sino que existe una predisposición neurodoctrina que actúan desde etapas muy tempranas. Como señala Gines 2020, estas influencias biológicas no determinan, por ejemplo, la identidad de género, pero sí pueden moldear la forma en cómo uno se autopercibe y se identifica. De acuerdo con Hill 2013, la orientación sexual y la identidad de género tienen un sustrato biológico complejo, en el que intervienen tanto factores genéticos como neuroanatómicos. Entre los genes más estudiados se encuentran el receptor de andrógenos y el receptor de estrógenos, que influyen en la forma en que el cerebro responde a las hormonas sexuales. Estos genes afectan la sensibilidad cerebral a la testosterona y los estrógenos, generando pequeñas variaciones que pueden influir en la percepción y atracción sexual. Además, se han observado diferencias en regiones cerebrales como el hipotálamo, la amígdala y el córtex orbitofrontal, todas relacionadas con la emoción, la empatía y el deseo. Estas áreas no solo determinan respuestas hormonales, sino también la manera en cómo las personas procesan las emociones y construyen su identidad. En síntesis, la combinación entre la expresión genética y la organización cerebral muestra que la biología participa activamente en la forma en cómo se configura la identidad. Aunque no la define por completo, sí ofrece un marco que influye en cómo cada persona se percibe dentro de un espectro de género. Según Guena y otros, en 2019, la identidad de género puede explicarse mediante la interacción entre múltiples genes y factores biológicos. Este estudio analizó más de 460.000 genomas y concluyó que no existe un solo gen de la identidad de género, sino una red de variantes genéticas que influyen en conjunto sobre la autopercepción. Entre ellos destacan el SLI-TRK6 y el TOK2, asociados al desarrollo neurológico y a la conectividad cerebral, y el gen FSHB, que regula el equilibrio hormonal en el eje hipotalámico pituitario gonadal. Estos componentes genéticos interactúan de forma compleja, afectando cómo se organizan las redes neuronales relacionadas con el sentido de la identidad. Es interesante es que estos hallazgos muestran que la identidad de género tiene raíces biológicas profundas, para que estas raíces coexistan con influencias ambientales y sociales. No se trata de un determinismo genético, sino de una interacción constante entre la biología y el entorno, que da forma a la experiencia individual de género. Desde la perspectiva conductista, la identidad de género no nace, sino que se aprende a través del entorno. Busse y Bandura en 1999 proponen que las personas interiorizan las conductas, actitudes y expectativas de género mediante la observación y la imitación de modelos sociales.
como los padres, docentes o figuras influyentes. En estudios con niños se comprueba que el 70% imitó conductas asociadas a su mismo sexo, cuando éstas fueron reforzadas positivamente. Esto demuestra cómo el refuerzo social, es decir, el premio o aprobación por actuar de cierta forma, condiciona el aprendizaje del comportamiento de género. Por ejemplo, cuando a un niño se le aplaude por jugar con autos o a una niña se le felicita por cuidar muñequitas, ambos reciben el mensaje simbólico sobre lo que deben hacer. Así, el entorno se convierte en un espacio de refuerzo y regulación social, donde las personas aprenden qué comportamientos son aceptados o rechazados. El género, desde esta mirada, se convierte en una construcción social aprendida que responde a las normas del contexto. Martin y Ruble plantean que la identidad de género se forma a través de procesos cognitivos de categorización social. Desde pequeños aprendemos a clasificar actividades, objetos y roles según su asociación con lo masculino y lo femenino. En un experimento con más de 200 infantes, se demostró que cuando se etiquetaban objetos neutros como masculinos o femeninos, los niños elegían aquellos asociados a su propio género, incluso sin razones lógicas. Esto revela que las etiquetas funcionan como señales que orientan la conducta y el sentido de pertenencia. De esta forma, los niños desarrollan autoidentificación basada en la búsqueda de coherencia con su grupo social. El género se convierte entonces en una manera de organizar el mundo y de ubicarse dentro de él, no por instinto biológico, sino por la necesidad de una identificación simbólica. El modelo de Wood y Eagly explica que las diferencias entre hombres y mujeres no son producto directo de la biología, sino del contexto sociocultural y las oportunidades disponibles. A partir del análisis de más de 100 estudios, las autoras encontraron que las diferencias de conducta entre géneros disminuyen significativamente en sociedades con mayor igualdad económica y social. Esto demuestra que los roles de géneros no son estáticos, sino adaptables a las condiciones sociales. Por ejemplo, en contextos donde las mujeres tienen mayor acceso a la educación y al trabajo, sus comportamientos y expectativas cambian, rompiendo con estereotipos tradicionales. De la misma forma, los hombres adoptan roles más flexibles en el ámbito familiar y emocional cuando el entorno lo permite. Así, el género se entiende como una respuesta social dinámica que varía según las estructuras y valores de cada sociedad. Cuando las normas culturales cambian, también cambian las formas de expresión, los roles y las percepciones sobre lo que significa ser hombre y ser mujer. He estado leyendo sobre la perspectiva innatista de la identidad de género. Esta plantea que hay una base biológica sumamente importante, como la acción de las hormonas prenatales. Un ejemplo de ellas es la testosterona, la cual influye en la diferencia cerebral durante el desarrollo fetal. También se hicieron algunos estudios genéticos que relacionan ciertos genes con el desarrollo hormonal y también el desarrollo cerebral. Sí, yo también había escuchado sobre eso. Sobre la postura, la identidad de género surge de la interacción temprana entre la biología y el ambiente, si es que no me equivoco. Exacto, no es que todo sea determinista, sino que también hay predisposiciones biológicas las cuales pueden influenciar más adelante. Bueno, parece que al final ninguna de las dos perspectivas llega a explicar por sí sola la alta complejidad y diversidad que conlleva la identidad de género. Totalmente, la perspectiva innatista reconoce que lo social influye, pero no logra especificar bien cómo se entrelazan los factores biológicos con los factores ambientales para formar una experiencia subjetiva en el cómo sentirse de un género. Y tampoco explican del todo las identidades no binarias sin caer en un modelo rígido. Bueno, en mi caso, he estado leyendo la perspectiva conductista como la socioconductiva. Estás enfatizando en que la identidad de género se forma mediante el aprendizaje social, ya sea mediante la observación de modelos, el refuerzo o las etiquetas sociales. En pocas palabras, desde la infancia las personas ya aprenden qué conductas se esperan de parte de la sociedad. Tiene algo de sentido. Experimentos controlados sí muestran que las etiquetas culturales guían a conductas y también autopercepciones de cómo se siente uno mismo. Eso es correcto, pero tampoco hay que olvidar que esto tiene limitaciones, ya que, por ejemplo, si el género es solo aprendido, ¿cómo explica la persistencia de identidades trans en ambientes donde justamente estas expresiones son las que se castigan? Además, si todos recibimos mensajes culturales similares,
¿por qué no todos los niños internalizan los mismos estereotipos? Buena pregunta, y tampoco explica muy bien la capacidad de las personas para resistir esas normas de género, o por qué hay expresiones no normativas parecidas en culturas totalmente muy distintas. Aunque sea interesante, no puedo ignorar los problemas de esta postura, ya que, por ejemplo, ¿cómo explican que gemelos idénticos que comparten genética y el mismo ambiente prenatal lleguen a tener diferentes identidades de género, o también la propia existencia del género fluido en algunas personas? Sí, probablemente la realidad está en una interacción mucho más profunda entre lo biológico, lo psicológico, lo social y la experiencia personal de uno mismo. Es muy probable que esa sea la razón principal. Supongo que esto también hace que el tema sea tan interesante, pero a la vez tan difícil de reducir a una sola causa.